Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Sendejas Mendoza y el día de hoy les vamos a hablar sobre la ley agraria del artículo 1 al 40 y sobre el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana. A continuación les voy a mostrar acerca de mi exposición y espero sea de su agrado. Ya que estos textos son importantes porque establecen las tierras en México y cómo se organizan los ejidos en las comunidades agrarias, ya que juegan un papel importante con el gobierno en la protección y la propiedad social. Entender estos temas son de vital importancia, ya que estas leyes son clave para saber cómo vive y cómo se trabaja en el campo y los derechos que viven y trabajan sobre él. Pues como primer número tenemos que en nuestra presentación vamos a hablar sobre el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana y sobre los artículos del 1 al 40 de la Ley Agraria, ya que son una herramienta importante y fundamentales para entender cómo se regula la propiedad y el uso y el aprovechamiento de la tierra en México, ya que el entender estas leyes es clave para cualquier persona que se dedique al campo o al ámbito de la agricultura, porque no solo se habla de la propiedad, sino también de la justicia social, de los derechos humanos y del desarrollo rural que hay en nuestro México. Bueno, como segundo número hablaremos sobre la ley agraria, ya que la ley agraria se creó el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza, quien fue el que promulgó el decreto y que sentó las bases para la reforma agraria. Bueno, como siguiente número, la ley agraria para mí es el orden jurídico que reglamenta el artículo 27 constitucional, ya que la ley agraria es aquella que puede tener las tierras en México, cómo se reparten y cómo debe organizarse de los grupos que trabajan como los ejidos y comunidades. Básicamente para mí la ley agraria es toda aquella que protege el campo para poder vivir, sembrar y decidir juntos sobre su tierra sin que nadie les quite de ella. Bueno, ¿y qué es lo que propone la ley agraria? Bueno, pues lo que propone la ley agraria es que la tierra en México se use de manera justa y ordenada, con el beneficio a quienes la trabajan, ya que la ley agraria busca que la tierra se reparta de manera bien y se aproveche de manera justa, dándosela a quienes realmente la trabajan, como los campesinos o las comunidades, para que puedan vivir de ella. ¿Cuál es el principal objetivo de la ley agraria? Bueno, pues el principal objetivo de la ley agraria es aquella que regula la tendencia y el uso del aprovechamiento de la tierra en el campo mexicano. ¿Esta qué garantiza? Esta garantiza que los ejidos, los campesinos, los comuneros tengan un acceso justo a la tierra. Para mí también la ley agraria es aquella que su principal uso es proteger los derechos de los campesinos, ejidatarios, comuneros. ¿Para qué? Para que aseguren el acceso de la tierra para vivir y producir de ella. Bueno, pues ahora les vamos a hablar sobre los artículos, ya que del artículo del 1 al 5 se relacionan y van muy de la mano a ello, ya que nos hablan cómo reconocen los núcleos de población ejidal y comunal y cómo las normas de propiedad social. Nos explica también cómo se crea un ejido y pues para mí estos artículos son de vital importancia, ya que es la principal base que protege a los ejidatarios y a las comunidades sobre sus tierras, ya que en general estos artículos buscan que la tierra sea para quien la trabaja, pero a veces no se aplican muy bien por la falta de apoyo o información o la asesoría de la misma. Bueno, ahora hablaremos de los artículos del 6 al 9, ya que en estos artículos primero se crea el ejido legalmente, que viene siendo el artículo 9, luego se le reconoce como entidad como los derechos siguiendo el artículo 6, después se organiza internamente y finalmente todo lo que haga se debe de quedar registrado legalmente ante el artículo 8. Estos artículos son de vital importancia porque van siguiendo un seguimiento de cómo se crea un ejido legalmente y cómo se le reconoce como entidad de derechos. Bueno, a continuación les hablaremos de qué es el ejido y cómo se relaciona en el artículo 9 al 28 de la ley agraria, ya que aquí nos explica qué es el ejido, cómo se forma, cómo se organiza, quién toma las decisiones y cómo funciona legalmente. Bueno, pues el ejido es un terreno que el gobierno entregó a los campesinos o comunidades
para que lo usen y lo trabajen, no pertenece a una sola persona, sino a un grupo o a un núcleo ejidal, y aunque cada quien pueda tener su parcela, la tierra es considerada como propiedad social. Ya que también de acuerdo a la ley agraria, el ejido también es la forma de propiedad social de la tierra que pertenece a un grupo de personas llamadas ejidatarios. ¿Qué es un ejidatario? Según los artículos 12, 13 y 17 de la ley agraria, un ejidatario es aquella persona que legalmente tiene los derechos sobre una parcela dentro de un ejido, es decir, no solo trabaja la tierra, sino también tiene el reconocimiento oficial como miembro del ejido, lo que le da derechos sobre el uso y el aprovechamiento de esa tierra. También estos artículos nos dicen que un ejidatario es quien tiene un derecho parcelario reconocido por el ejido y por el Registro Nacional Agrario. También nos menciona que las mujeres y hombres tienen los mismos derechos como ejidatarios. ¿Qué es un avecindado? Según la ley agraria, artículo 13, sección 2, nos habla que un avecindado es aquella persona que vive dentro del ejido y que ha sido reconocida por dicha asamblea llamada ejidal, pero no es un ejidatario porque no tiene ni tierras ni derechos sobre las parcelas, solo tiene derecho a vivir dentro del ejido y usar los bienes comunes. En resumen, un avecindado vive en el ejido pero no tiene tierras y debe de ser aceptado por dicha asamblea llamada ejidal. Ahora hablaremos sobre el reconocimiento y la restitución de las tierras a comunidades. Según el artículo 28 al 31, estos artículos se relacionan. ¿Por qué? Porque nos hablan de cómo una comunidad puede recuperar o legalizar sus tierras. De cierta manera, en mi opinión, me parece que están bien pensados. ¿Por qué? Porque permiten que los ejidatarios hagan más con sus tierras, como asociarse con empresas o invertir en proyectos productivos sin dejar de ser dueños de sus parcelas. De cierta manera me parece justo que sea necesitable la aprobación de la Asamblea, ya que de cierta manera protegen los derechos del ejido y otra, también evita que alguien tome decisiones por su cuenta. Por otro lado tenemos al artículo 32 y 36 de la ley agraria. A estos artículos les llaman como la organización interna de las comunidades. Estos artículos están relacionados, ¿por qué? Porque explican cómo funciona y se gobierna la comunidad una vez que ya tienen las tierras relacionadas. Una vez que tengan las tierras relacionadas, también se ve el cómo se organiza, cómo se gobierna intercambiablemente la comunidad, y estos artículos también tienen que ver con otros artículos de la ley agraria, ya que se parecen del 6 al 9, pero son adaptados a comunidades. Artículo 37 y 40 de la ley agraria. Los artículos 37 y 40 de la ley agraria son aquellos que les llaman como la administración de decisiones dentro de la comunidad. Estos artículos explican cómo se toman las decisiones, cómo se registran y cómo se administran los bienes de la comunidad. Por otro lado, estos artículos también se toman las decisiones y se manejan los bienes comunales, refuerzan la legalidad y el funcionamiento interno, al igual que un ejido. En resumen, del artículo 1 al 40 de la ley agraria, nos habla que reconoce, respeta y protege a las personas que viven y trabajan la tierra en grupo, y esto permite que el gobierno los apoye para que salgan adelante sin quitarles sus derechos. La ley agraria es muy importante. ¿Por qué? Porque nos distingue como campesinos para proteger, cuidar y reservar nuestros derechos. Por otro lado, vamos a continuar con el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana.
¿Cuándo se creó este artículo? Este artículo se creó el 5 de febrero de 1917, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo fue creado de las grandes conquistas sociales de la Revolución, porque respondió a las demandas de la tierra, de los campesinos y a las comunidades que dan origen al reparto y a los ejidos. ¿Cómo fue que se originó el artículo 27? Bueno, pues este artículo 27 se originó después de que la Revolución Mexicana tuvo como respuesta el problema de que durante el porfiriato la mayor parte de las tierras estaban a manos de los hacendados y de los extranjeros, mientras los campesinos e indígenas habían sido despojados de ellas. También se originó porque los revolucionarios fueron inspirados por las demandas como el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, que defendieron la tierra que debía ser para quien la trabajara. Derechos vinculados al artículo 27. Como primer número tenemos el derecho a la propiedad. Este derecho es aquel que reconoce que las personas pueden tener tierras y bienes, pero siempre bajo el interés social. Como segundo número tenemos al derecho a la tierra y al trabajo. Este protege a ejidatarios, comunidades, pueblos indígenas para que puedan trabajar la tierra. Como tercer número tenemos el derecho a la alimentación. Al regular el uso agrícola de la tierra, este busca garantizar la producción de alimentos. Como cuarto número tenemos el derecho al desarrollo rural y social. Este promueve que las tierras se usen para mejorar la vida de los campesinos y comunidades rurales. Como quinto número tenemos el derecho a los recursos naturales. Este establece que el petróleo, los minerales, el agua y otros son de la nación. ¿Para el beneficio de quién? Pues del pueblo. Tenemos como sexto número al derecho a la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que al reconocer la tierra como base de asentamiento humano, respalda la donación de los espacios para construir viviendas a los servicios. Tendencia de la tierra según el artículo 27. Esta consta de tres propiedades. La primera propiedad es la propiedad privada, que es cuando la tierra está en manos de particulares. Un ejemplo de ella es cuando una familia que es dueña de un rancho o terreno urbano. Como segundo número tenemos a la propiedad social, cuando son los ejidos y comunidades, cuando el Estado entrega tierras a campesinos para trabajarlas de forma colectiva o individual. Un ejemplo de ello es cuando un ejido donde varias familias siembran maíz o frijol. Como tercer número tenemos a la propiedad pública o de la nación. Es cuando la tierra y los recursos naturales como el petróleo, agua o minerales pertenecen a la nación. Un ejemplo de ellas es cuando un yacimiento de litio o un río no pueden ser propiedad privada. La expropiación del artículo 27. La expropiación es la facultad del Estado ¿para qué? Para quitar una propiedad privada por causa de una utilidad pública. ¿Para qué? Para que se pague una indemnización justa. ¿Quién es el que va a expropiar? El que puede expropiar es el Estado. ¿Cuándo? Cuando haya una causa de utilidad pública. ¿Con qué condición? Pues con la condición de que se pague una indemnización al propietario. Principios rectores del artículo 27. Como primer número tenemos la propiedad originaria de la nación. Esta habla sobre la tierra, el agua y los recursos naturales que pertenecen primero a la nación. Como segundo número tenemos a la función social de la propiedad. La propiedad debe de ser privada o social, pero la misma debe servir al bien de la sociedad, no solo al dueño. Como tercer número tenemos a la protección de la propiedad social, ya que es la que reconoce y protege a los ejidos y comunidades indígenas para su desarrollo. Como cuarto número tenemos a la limitación a la gran propiedad. Esta asegura que la tierra se distribuye de manera justa. Como quinto número tenemos la expropiación por utilidad pública.
¿Esta qué quiere decir? Que el Estado puede retirar la propiedad para los proyectos de interés social pagando una indemnización. Como sexto número tenemos a la soberanía nacional. Esta habla sobre los recursos como el petróleo, minerales y agua son de la nación y su uso debe de beneficiar al pueblo. En conclusión, para mí el artículo 27 y la ley agraria son claves porque buscan que la tierra y los recursos de México sean justos y se usen para el bien de todos, ya que protegen a los campesinos, evitan abusos y hacen que la tierra cumpla una función social, lo que ayuda al desarrollo y a la igualdad de nuestro país.